A ver, dinámica de fluidos. Solo estoy buscando los documentos de este periodo. Me dice que alguien contestó algo, pero no me logra salir. Déjenme ver. No me logra salir exactamente qué fue lo que contestó. Voy a buscar acá. Sí, no sé, no me aparece. Alguien parece que interactuó. Pero bueno. El día de ayer les avisé, ¿verdad? O sea, de hecho, ya estaba programado desde el inicio, ¿verdad? Y el día de ayer les avisé que hoy había control de lectura del capítulo 12, ¿verdad? Debieron haberlo realizado en caso de que hayan tenido algún problema con la reunión, perdón, con el control de lectura. Siempre me pueden escribir aparte. Yo todavía tengo pendiente programar 2 que me dijeron que tenía que reprogramarlo, ¿verdad? Y por otra parte, estoy buscando acá la programación. Ok, solo para que entremos en contexto. Y a compartir, ¿verdad? Ok, esta es la programación, muchachos. Entonces estamos justo después de Semana Santa, ¿verdad? Estamos acá. Como les dije, el último, perdón, control de lectura. Debieron haberlo realizado, si no, igual yo se los puedo reprogramar, con eso no tengan ningún problema. Ahorita estoy recibiendo un mensaje de alguno de sus compañeros de que no puede entrar a la clase. Déjenme le contesto. Entonces, tenemos 2 días para ejercicio, ¿verdad? Hoy vamos a intentar hacer 3, uno facilito acerca del concepto de densidad, otro acerca de presión, ¿verdad? De que sabemos que el líquido, o bueno, los fluidos generan presión y que existe la presión atmosférica, etcétera, ¿verdad? Y uno de flotación, eso es lo que intentaríamos hacer. Mañana haríamos tal vez algunos otros de flotación en los cuales hay algunos tipos de conceptos que tal vez no aparecen. Creo que me están escribiendo más. Sí, ya me llamaba la atención que no se hayan conectado tantos. Algunos otros conceptos, ¿verdad? Como les digo, son conceptos que ustedes tal vez los han sentido. Por ejemplo, si ustedes están en una piscina, están con otra persona, intentan levantar a la persona adentro de la piscina, van a sentir que es más sencillo levantarla dentro de la piscina que levantarla fuera de la piscina, porque, bueno, ahí entra lo que, entre comillas, tenemos un peso aparente. O sea, pareciera que tiene otro peso la persona en la piscina, pero no es eso, ¿verdad? Es que hay una fuerza que está empujando hacia arriba, entonces se siente diferente el peso, ¿verdad? Entonces eso sucede debido a la fuerza de flotación. Entonces vamos a hacer un problema con ello. Luego, el jueves miramos lo que es dinámica de fluidos, ¿ok? Si terminamos el jueves, perfecto, si no el viernes terminaríamos y luego ejercicios. La otra semana, el martes, la última prueba y luego la reposición el viernes, ¿verdad? Avancé un poco con las notas, pero me falta agregar lo que son los controles de lectura y las notas de las tareas cortas de la segunda unidad.
Entonces, por lo menos para final de esta semana voy a tener eso, ¿verdad? Y ya van a tener una mejor idea antes de entrar el tercer parcial. Déjenme solo, y disculpa, ¿verdad? Pero estoy revisando constantemente el chat debido a lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Voy a escribirles. Ok, entonces solo para recordar, ¿verdad? En cuanto a la teoría, lo último que nosotros habíamos visto era acerca de la fuerza de flotación, ¿verdad? Allá habíamos visto la parte de presión, como que la presión en general es la presión atmosférica más la presión manométrica, que la presión manométrica básicamente es la presión en exceso, que sería, por ejemplo, cuando estamos adentro de un fluido como el agua, la presión extra que nos está haciendo el agua. Luego vimos la fuerza de flotación, ¿verdad? Que debido a las diferencias de presiones, ¿verdad? Vamos a tener que hay una fuerza en general hacia arriba sobre el objeto y va a haber una flotación, y esa fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado, porque cuando un objeto entra en un fluido, pues desplaza al objeto, perdón, al fluido, porque le quita espacio, ¿verdad? Entonces, al final, ese fluido desplazado va a ser igual a la cantidad de volumen del objeto que se sumerge, ¿verdad? Porque básicamente el espacio que le quite el objeto es el espacio que recupera hacia arriba el fluido, ¿verdad? Y con eso teníamos que la fuerza boyante o la fuerza de flotación es la densidad del fluido por el volumen del objeto sumergido por G. Y luego yo concluyo con que para resolver ejercicios en el que los cuerpos flotan, nosotros vamos a basarnos siempre en el hecho de que el cuerpo está en reposo. ¿Ok? Y si el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Me están diciendo, solo como consulta, muchachos, ¿ustedes entraron con el link o con el calendario? Yo con el calendario, ingeniero, ya estaba la reunión iniciada cuando entré. Sí, y bueno, y de hecho, cuando yo entro al calendario. Voy a intentar volver a Eh, compartir el sí, enlace para los compañeros a ver si si con gusta, esto. me voy a salir y voy a entrar por medio del link a ver si es que No, hay no, algún no, problema. no importa, ya que están acá, si no, volví a copiar el enlace y les voy a decir que intenten de nuevo con este. Por ejemplo, la compañera que está preguntando en el grupo, yo la estoy llamando, ingeniero, para que se integre, pero no contesta. Yo creo que es problema de ella. Sí, no, igual, bueno, el Teams a veces, eh, a veces no sé, tiene unos errores raros que sinceramente no le hallo mucha solución. Pero bueno, ahí hice lo que pude volviéndoles a enviar el enlace, ¿verdad? Directamente de acá. Aquí creo que ya logró conectarse y bueno, esperemos que los demás también. Bueno, ya podemos empezar, ¿verdad? Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, les digo, para los de flotación, solo recordar, ¿verdad? Que esto no es todo lo que hay con flotación, sino que hay que recordar que hay que partir del hecho de que el objeto está en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Bueno, entonces vamos a empezar con ejercicios, ¿verdad? Vamos a empezar con un ejercicio bien sencillo acerca de lo que es densidad, ¿verdad? Entonces dice aquí, una esfera uniforme de plomo y una de aluminio tienen la misma masa, ¿verdad? ¿Ok? Tienen la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y el radio de la esfera de plomo? Entonces, básicamente me están diciendo a mí, yo tengo dos esferas. Si yo tuviese dos esferas de diferente, digamos, una de aluminio y una de plomo, ¿ok? Aluminio
creo que plomo es PB, que son del mismo tamaño, y yo les pregunto cuál es más pesada o cuál tiene más masa, la respuesta que me deberían de dar no es que tienen la misma masa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos igual aquí es el volumen, ¿ok? Pero hay que recordar, en este caso el plomo es mucho, mucho más denso que el aluminio. Entonces, si yo tengo dos esferas, ¿ok? Dos esferas, y son del mismo tamaño, ¿verdad? Una de aluminio y la otra de plomo, la de plomo va a pesar mucho más. Eso en realidad no es lo que me dice el ejercicio, pero bueno, solo para darles a ustedes otra referencia con lo mismo de densidad, ¿verdad? Si yo agarro una bolsa y la lleno de piedras, ¿ok? Y agarro la misma bolsa y la lleno de plumas, la bolsa más pesada va a ser la bolsa llena de piedras, porque las piedras son más densas que la pluma. Entonces lo mismo en este caso. Para que tengan la misma masa, entonces una tiene que ser mucho más grande que la otra. Y lo que va a suceder es que la más densa va a ser más pequeña, ¿verdad? O sea, la de plomo va a ser más pequeña que la de aluminio, digamos. ¿Okay? Para que tengan la misma masa. ¿Okay? Yo ocupo un volumen más grande de aluminio para tener la misma masa. Esa es la condición, ¿verdad? De que la masa de la esfera de plomo va a ser igual que la masa de la esfera de aluminio. Ese es el dato que me da el ejercicio, si ustedes se fijan, ¿verdad? Una esfera uniforme de plomo y una esfera tienen la misma masa. ¿Ok? Me preguntan cuál es la razón entre los radios. Obviamente, como no son el mismo material, van a tener densidades distintas, ¿verdad? Van a tener densidades distintas. Y si recordamos nosotros cuál es el concepto de densidad, lo voy a poner en otro color, ¿cuál es el concepto de densidad? Densidad es igual, es un valor que va a ser siempre el mismo para cada material. O sea, si yo tengo una muestra de plomo, la densidad del plomo va a ser igual si yo tengo una esfera pequeña, si yo tengo una esfera gigante, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que la densidad es igual a masa entre volumen. Y de aquí nosotros podemos reescribir la masa en términos de densidad y volumen. Y yo sé que estas dos masas van a ser iguales. Esa es la premisa que me da el ejercicio, ¿verdad? Entonces, la masa de plomo va a ser igual a la densidad del plomo por el volumen de la esfera de plomo. Y la masa de aluminio va a ser igual a la densidad del aluminio por el volumen de la esfera de aluminio. ¿Ok? Como ambos son esferas, ¿verdad? Entonces los volúmenes van a ser escritos de la siguiente forma, ¿verdad? Densidad de plomo por el volumen que es 4pi tercios por r al cubo. Y este sería, bueno, radio de la esfera de plomo, ¿verdad? Al cubo. Y esto va a ser igual a la densidad del aluminio por 4pi sobre 3 r de aluminio al cubo. Obviamente, esto y esto es lo mismo a ambos lados, así que se cancela. Y de aquí yo puedo sacar cuál es la relación, ¿verdad? La relación entre los radios, ¿verdad? Me dicen cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio con respecto a la de plomo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que me están pidiendo es esto, R aluminio entre R plomo, ¿ok? Quiero ver cuántas veces cabe el radio de la esfera de plomo en el radio de la esfera de aluminio. Pero estos están al cubo, ¿verdad? Entonces, al hacer el despeje, esto me va a quedar al cubo y me va a quedar igual a ¿quién? A densidad del plomo entre densidad del aluminio. ¿Correcto? Simplemente este pasó hacia abajo y este pasó hacia abajo. Con esto, yo puedo hacer un simple despeje, ¿verdad? Y tendría que el radio de aluminio, el radio de plomo con respecto al aluminio, debería de decir, es igual densidad del plomo entre densidad del aluminio. Todo esto elevado a la 1/3. Y ese es el cálculo que tenemos que hacer. Y bueno, ¿de dónde saco las densidades? Recuerden, la densidad
si a mí me dijeron cuál es el material, a mí no me están dando el dato de densidad, pero a mí me dijeron una es de plomo y la otra es de aluminio. Entonces me están dando el dato en forma de, es de este material. Claro, en examen, si nosotros les damos algo como esto, tendríamos que decirles cuánto es la densidad. No esperamos que ustedes sepan las densidades. O se les tendría que dar una tablita de densidades. Con respecto a los ejercicios del libro, ustedes lo que hacen es buscar, obviamente, en el libro, ¿verdad? Entonces, vamos a abrirlo. Y del capítulo 12. La primera sección deberíamos de tener una tabla de densidades de algunas sustancias comunes, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en los materiales, yo tengo lo que es aluminio, 2.7 por 10 a la 3, y plomo, 11.3 por 10 a la 3, ¿verdad? (11.3 por 10 a la 3 sobre 2.7 por 10 a la 3. Voy a corroborar. 2.7 y 11.3, ¿verdad? Todo esto a la 1/3. Y luego pues hacemos el cálculo sencillamente en la calculadora, ¿verdad? Entonces tendríamos 11.3 entre 2.7, da igual, ¿verdad? Porque los dos están por 10 a la 3, entonces básicamente esto, este y este se cancelan. Entonces la división que yo había hecho acá, 11.3 entre 2.7 me da esto y lo elevo a la 1/3, ¿verdad? Vamos a ponerlo en paréntesis solo para asegurar, a 1/3 me da 1.61, ¿verdad? Entonces, básicamente, la razón entre el radio de aluminio y el radio de plomo va a ser 1.61. O sea, en otras palabras, el radio de la esfera de aluminio va a ser igual a 1.61 veces el radio de la esfera de plomo. Lo que quiere decir, el radio de la esfera de aluminio va a ser más grande, ¿verdad? Más grande en un factor de 1.61 que el de plomo, ¿verdad? O sea, si yo tuviese esto de la siguiente forma, ¿verdad? Yo tengo la esfera de plomo, asumamos, ¿verdad? Que el radio de la esfera de plomo es de 1 centímetro cúbico. Entonces, si es así, si este es el plomo y esto fuera un centímetro cúbico, 1 centímetro. Si esto es así, entonces la esfera de aluminio sería con un radio de, es muy grande lo estoy haciendo, ¿verdad? Yo creo que por acá, 1.61 centímetros. Y esa sería la relación. Obviamente, la esfera de aluminio va a ser más pequeña que la esfera de, la esfera de plomo va a ser más pequeña que la esfera de aluminio porque el plomo es más denso, ¿verdad? Entonces, para que tengan la misma masa, para que pesen igual las dos esferas, la esfera de plomo tiene que ser más pequeña, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos?
No les he vuelto a contestar porque estoy viendo que bastantes están escribiendo, pero no. Bueno, estoy escribiéndoles que pido disculpas, pero también desde que dije que estaba iniciando la clase me hubiesen avisado que no les dejaba entrar, ¿verdad? Si no, asumía yo que es que no estaban listos para entrar e intentaba resolver, ¿verdad? Porque resolver en medio de lo que ya estoy dando una clase es algo complicado, porque también los dejo a ustedes en el aire, así que ni modo, pido disculpas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? El próximo ejercicio es un ejercicio de presión, ¿verdad? Directamente de presión. Básicamente lo que tenemos es lo siguiente, solo déjenme borro esto. Dice, un tubo en forma de U abierto por ambos lados. Cuando me dicen abierto por ambos lados, básicamente lo que me está diciendo es, ok, como está abierto a este nivel, dado que está abierto, hay presión atmosférica y a este nivel, dado que está abierto, es presión atmosférica, ¿verdad? Eso es lo que me dicen cuando dicen abierto a ambos lados. Entonces, un tubo en forma de U abierto en ambos extremos contiene un poco de mercurio, un poco de mercurio, ¿verdad? Que es esto, el gris que está por acá. Se vierte con cuidado. Ay, sí, alguien nos llamó, a ver de dónde. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua es de 15 centímetros. Cuando dice cuidadosamente es como que piensen ustedes que se vierte de tal forma que el agua no se mezcla o que no hay una interferencia, y ustedes pueden ver aquí que la diferencia entre la columna de agua y pues la columna, digamos, de mercurio es bien limpia, ¿verdad? Y bueno, la altura de la columna de agua es de 15 centímetros, ese es el dato. Inciso A, ¿cuál es la presión manométrica, verdad? Entonces fíjense bien que me están diciendo específicamente manométrica, ¿verdad? Sería diferente si me dicen cuál es la presión o cuál es la presión atmosférica. Perdón, presión absoluta, la manométrica, la atmosférica. Recuerden que están relacionadas, ¿verdad? Y en la interfase agua-mercurio. Básicamente me están diciendo, ok, en este punto, ¿cuánto vale la presión manométrica? Inciso A. Inciso B, calcule la distancia vertical H minúscula, que es la que me muestran acá, entre la superficie de mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie de agua en el brazo izquierdo. O sea, me están diciendo, clarito se mira en el dibujo, cuál es la distancia desde aquí hasta donde llegó el mercurio, ¿verdad? Hasta allá donde queda el agua. O sea, esta distancia de aquí. Eso es lo que me piden a mí. ¿Ok? Y bueno, hay que recordar, en este caso estamos hablando de presión y lo único que vimos en presión era que, ok, la presión en un fluido va a ser igual a la presión atmosférica, porque está abierto en este caso, ¿verdad? Más ρ del fluido por G por H, donde H es
la profundidad. Hay que recordar, H es la profundidad. Y esto a su vez, esto de aquí, es lo que llamamos presión manométrica. ¿Ok? Entonces, para el inciso A es extremadamente sencillo, muchachos. Fíjense bien. El inciso A me dice que en este punto, ¿ok? En este punto, ¿cuánto es la presión manométrica? Entonces, cuando me están preguntando eso, me están diciendo cuánto es la presión que ejerce este fluido. Y la presión manométrica ya sé que es la densidad del fluido por G por H, que H es la profundidad, ¿verdad? Entonces, yo sé que esa presión manométrica en ese punto va a ser ρ del fluido por G por H. En este caso, ρ del fluido es 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. ¿Ok? Por G, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el único cuidado que hay que tener es que esta H, ¿verdad? O sea, esta profundidad son 15, pero está en centímetros y tenemos que pasarlo a metros, ¿verdad? 0.15 metros. ¿Ok? Entonces, la presión manométrica va a ser pues ese cálculo sencillo, ¿verdad? Mil por 9.8 por 0.15. 1470. Como lo dejamos todo en unidades estándar, la unidad es pascales, ¿verdad? Y eso es el inciso A. Eso porque me piden presión manométrica, ¿verdad? Si me pidieran presión absoluta, sería P sub 0 más ρGH, ¿verdad? Y básicamente sería 1.6 por 10 a la 3 más esto. ¿Hay alguna consulta con el inciso A, muchachos? Es extremadamente sencillo, ¿verdad? Porque me preguntan directamente cuánto es la presión manométrica en ese lado del tubo. Ok, el inciso B, ya que no hay consulta, ¿verdad? El inciso B es un poco más complicado, ¿verdad? Fíjense bien, me dice, calcule la distancia vertical H entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie del agua, o sea, esa H de ahí. Pero la pregunta es, en realidad, de qué forma puedo calcular yo cuánto es esa H? O sea, la verdad es que no sé, no tengo idea, digamos, de cómo calcularla. Pero fíjense bien, lo que nosotros tenemos en el inciso B va a ser el tubo. Bueno, lo voy a hacer un poco más recto para que sea más fácil de dibujar para mí. Hasta tengo que hacer la forma directa. Digamos que ese es el tubo, ¿verdad? Entonces yo tengo el tubo aquí. Digamos que el agua, ¿verdad? Está hasta acá. Es esta de acá.
¿Ok? Y que el resto es el mercurio, ¿verdad? Y sabemos que el otro lado del tubo no llega al mismo nivel. Digamos que llega como hasta por acá. Y eso es lo que nosotros tenemos. El ejercicio lo que me pide es, ok, encontrar cuánto es esta diferencia, esta H. Y de primeras tal vez no sabríamos nosotros por dónde partir, ¿verdad? Pero hay que recordar algo, ¿verdad? La presión adentro de un fluido, no importa si aquí está mezclado, ¿verdad? Que hay dos distintos fluidos. Pero la presión va a ser la misma, ¿ok? Aquí tiene que ser la misma, ¿verdad? La presión acá tiene que ser la misma que la presión al otro lado, ¿ok? A la misma altura, ¿verdad? Con respecto al fondo. Tiene que ser la misma. Están al mismo nivel, tiene que ser la misma presión, ¿ok? Si están a la misma altura, al mismo nivel, en la misma coordenada Y, tiene que ser la misma presión. Por lo tanto, la presión absoluta en este punto, le voy a llamar P1, tiene que ser igual a la presión absoluta en este punto. La presión absoluta en el punto 1 es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica que le hace el agua, ¿verdad? Que yo ya sé, en realidad es la densidad del agua por G por, le voy a poner el H del agua, que es de la columna de agua, para no confundirlo con este H. La presión absoluta en el punto 2 va a ser igual a ¿qué? Presión atmosférica, porque está abierto, más la densidad. ¿Pero la densidad de quién? Del fluido que tenemos acá. ¿Qué fluido tenemos? Entonces sería la densidad del mercurio por G por H. Pero hay que tener cuidado. Le voy a poner un nombre distinto. Le voy a poner H mayúscula. ¿Por qué? Porque la H que aparece en la fórmula de presión no es esta H. ¿Ok? La H que aparece en la fórmula de presión es esto. Es la profundidad a la que está el punto donde estoy calculando la presión, ¿verdad? La profundidad con respecto a la superficie de este fluido. Entonces esa sería la H de acá. Bueno, pero eso no es lo que me piden, van a decir ustedes. Lo que me piden es esto. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, eso queda fácilmente o se puede ver geométricamente de aquí, ¿verdad? Esto más esa altura es igual a la altura que yo le llamé para este inciso la altura o bueno, la profundidad de la columna de agua. Entonces, básicamente lo que estoy diciéndoles es la profundidad de la columna de agua es igual, perdón, a esa diferencia de alturas entre los dos líquidos más la profundidad de ese mismo punto en la columna de mercurio. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces es sencillo, ¿verdad? Yo utilizo ¿qué concepto? El hecho de que ya sabemos que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2 porque los dos están, ¿por qué es esto? Están en la misma altura, ¿verdad? Están a la misma altura con respecto al fondo del recipiente. Entonces tienen que tener la misma presión. Y luego pues hago la sustitución de lo que yo ya tengo ahí arriba, ¿verdad? Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que tenía yo? Ok, P1 es presión atmosférica más densidad del agua
por G por el H de la columna de agua. Esto es igual a ¿quién? A presión 2, que es presión atmosférica, más la densidad del mercurio por G por la altura, o bueno, la profundidad de la columna de mercurio. Yo sé que este y este es el mismo, se cancela, esta presión atmosférica se cancela a ambos lados. Y lo que yo tendría, bueno, además de eso, si ese, voy a escribir el paso para que se mire la progresión, ¿verdad? H2O, G, H de H2O es igual a densidad de mercurio por G por H. Este se cancela a ambos lados, ¿ok? Y básicamente lo que me queda es lo siguiente, ¿verdad? Que la altura H, o bueno, la profundidad H, mejor dicho, mayúscula, es igual a ¿quién? Densidad del agua entre densidad del mercurio multiplicado por profundidad de la columna de agua. Para eso, de nuevo, nos vamos al libro. Del agua yo sé que es 1000, 1 por 10 a la 3, y del mercurio me dice que es 13.6 por 10 a la 3. Entonces H va a ser igual 1 por 10 a la 3 entre 13.6 por 10 a la 3 multiplicado por los 15 centímetros. ¿Ok? En este caso puedo dejar la respuesta en centímetros si yo quiero, ¿verdad? Las unidades de densidad de este que está en kilogramo por metro cúbico se cancelan con la de este que está en kilogramo por metro cúbico y reporto la respuesta en centímetros, ¿verdad? Esto sería 1 por 10 a la 3 entre 13.6 por 10 a la 3. Eso lo multiplico por 15. Y me dice que la profundidad al otro lado, ¿verdad? Con respecto a la superficie de mercurio es 1.10. Pero hay que recordar que esto no es lo que me pide el ejercicio. Lo que acabo de encontrar es esta profundidad H, ¿verdad? O sea, me están diciendo ahorita, lo que acabo de encontrar es que esta de aquí es 1.10 centímetros. Pero lo que me piden es esto, ¿verdad? Y fácilmente eso lo voy a encontrar yo. ¿De dónde? De esta relación que yo tenía acá, ¿verdad? H de H2O es igual a la diferencia de alturas más la H. En otras palabras, esa altura que me piden a mí, esa diferencia de alturas entre en las dos columnas, va a ser esto menos esto. O sea que esta va a ser 13.9, creo, ¿verdad? 13.9 centímetros. Todo viene del concepto, ¿verdad? De que como están a la misma altura, tienen la misma presión. Una vez que nosotros sabemos eso, yo ya sé cómo describir la presión en un fluido, que es presión atmosférica más densidad de fluido por G por la profundidad en la cual está sumergido en ese fluido. Igualo los dos y despejo para lo que ocupo. Después un poquito de interpretación geométrica, ¿verdad? Que lo que me piden no es la profundidad a la cual está este punto, sino que me piden la diferencia de altura entre estos dos, entre la superficie de mercurio y la superficie de agua. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos?
¿No hay consultas? Si no hay consultas, quedan 13 minutos y yo creo que nos da tiempo para hacer este pequeño ejercicio sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo el ejercicio de flotación. ¿Ok? Es un ejercicio inventado, ¿verdad? Fíjense bien. Me dice, un cubo, ¿ok? Un cubo de 1.50 metros por lado es de un material desconocido. ¿Ok? Yo no sé cuál es el material. Si al poner el cubo en agua, y especifico agua dulce, ¿verdad? ¿Por qué especifico agua dulce? Porque si algún ejercicio ustedes se los ponen y es en el mar, tienen que usar la densidad, pero de el agua salada, ¿verdad? Ok, si al poner el cubo en agua dulce, este flota cuando 40% del cubo se sumerge, ¿cuál es la densidad del cubo? ¿Ok? Entonces, primero voy a hacer el dibujito, ¿verdad? De cuál es la situación que nosotros tenemos. Vengo yo, tengo un recipiente. Ese recipiente está lleno de agua, ¿verdad? Pero hemos introducido un cubo de un material que yo no conozco, ¿verdad? Es un cubo y yo sé que 40% del cubo, digamos más o menos por aquí, es el 40%, está sumergido. Y cuando ese 40% del cubo se sumerge en el agua, entonces el cubo flota. Y si a mí me están diciendo, muchachos, que flota, y yo se los voy a hacer hincapié siempre en esto, cada vez que un ejercicio así de un cuerpo que está flotando en el agua, vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Ese es el concepto principal. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cubo? Bueno, desde luego, si el cubo es un cubo, ¿verdad? Macizo, tiene una masa, ¿ok? Entonces el peso del cubo va hacia abajo. Como el cubo está en un fluido, entonces va a haber una fuerza boyante, FB, hacia arriba. Si existiese otra cosa, como ejercicios que vamos a ver mañana, por ejemplo, si aquí encima del cubo está parada una persona, entonces esa persona básicamente su peso está interactuando con el cubo, también tendríamos que considerarlo, ¿verdad? Pero ahorita solo es la fuerza boyante y el peso del cubo. ¿Ok? Ni siquiera he anotado qué datos me dan, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que me dio el ejercicio? Bueno, que los lados del cubo son de 1.50 metros. ¿Para qué me puede dar eso a mí? Bueno, porque el volumen del cubo, ¿verdad? Va a ser 1.50 al cubo, porque es un cubo, ¿verdad? Entonces, el lado por lado por lado me da el volumen del objeto. .5 elevado a la 3. Me da 3.375. Lo estoy calculando ahorita solo para ver si lo ocupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Cuánto es la densidad del objeto? Y cualquiera tal vez está pensando ahorita, bueno, pero no tengo yo cuánto es la masa del objeto. Yo necesito la masa del objeto porque densidad es igual a masa, o sea, la densidad de este objeto es igual a la masa de este objeto sobre el volumen de este objeto. Cualquiera podría pensar eso. Está en lo correcto, pero no significa que yo ocupo la masa, porque yo voy a resolver
¿Ok? Yo voy a resolver aparte de esto. Y vamos a ver cómo hacemos para dejarlo en términos de las cosas que yo tengo. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a hacer de vista gorda como que se nos ha olvidado que no nos dieron masa y simplemente vamos a plantear. ¿Ok? El objeto está flotando, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Eso quiere decir que yo tengo fuerza boyante que va hacia arriba menos el peso del objeto es igual a 0. Sencillo. Si está flotando, si no está en movimiento, significa que la suma de fuerzas es igual a 0 y las únicas dos fuerzas son la fuerza boyante que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Ok, ¿cómo describo yo la fuerza boyante? Y ahí es a donde yo sustituyo. La fuerza boyante es la densidad del fluido por G por el volumen del objeto que está sumergido. ¿Ok? El volumen o la cantidad de volumen del objeto que está por debajo de la superficie del fluido. Perfecto, lo vamos a dejar por ahí por los momentos. Menos el peso del objeto. ¿Cuánto es el peso del objeto? Es la masa del objeto por G. Y esto es igual a 0. Aquí cualquiera se hace, ya llega y se haría la pregunta, bueno, ¿esto lo tengo? Sí, sí lo tengo, porque el ejercicio me está diciendo que flota cuando el 40% del cubo se sumerge. Entonces hay que interpretar eso, ¿verdad? O sea, me están diciendo a mí que densidad de fluido por G, la cantidad del volumen del objeto que se sumerge es el 40%, o sea, 0.4 del volumen total del objeto. Esa es la interpretación de este dato. 40% del cubo se sumerge es, ok, 0.4 del volumen total está sumergido. ¿Ok? Ahora la masa no la tengo, pero no importa, ya que nosotros sabemos que la masa, ¿ok? Bueno, que la densidad es igual a la masa sobre volumen, por lo tanto, la masa de este objeto yo la puedo describir como densidad del objeto por volumen del objeto. Entonces esto es menos densidad del objeto por volumen del objeto. Por G. Y esto es igual a 0. De aquí la solución es muy sencilla. Fíjense bien, ambos lados de la ecuación tienen G, entonces lo puedo cancelar. Ambos lados de la ecuación, bueno, dije ambos lados de la ecuación, pero bueno, los dos es lo mismo que pase el otro al otro lado, pero bueno, los dos tienen G, lo puedo factorizar y después mandar al otro lado. Usted creo que está claro, ¿verdad? Es matemática básica. Igual, ambos cuerpos tienen B sub 0, fíjense bien. Ambos contienen el volumen del objeto. O sea, voy a hacerlo paso a paso para que se entienda, ¿verdad? Densidad de fluido por G por 0.4 B del objeto es igual a ¿quién? A densidad del objeto por el volumen del objeto por G. Primera cosa que cancelamos, G aparece a ambos lados. Segunda cosa que puedo cancelar, B sub 0 aparece a ambos lados. Así que independiente, esto lo calculé yo solo porque me dieron este dato, pero fíjense bien, independientemente de que me hubieran dado ese dato yo o no, yo no lo ocupaba porque se cancela. Así como el dato de masa que yo dije al inicio, ¿dónde está la masa? Fíjense bien, no se necesitó. Yo simplemente reescribo las cosas en términos de otras cuestiones que yo conozco para que todo me quede en términos de las mismas variables, densidad y volumen. ¿Ok? Y pues me queda bien sencillo aquí que en la densidad del objeto va a ser igual a 0.4 veces la densidad del fluido. La densidad del fluido, en este caso era agua dulce, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, en este caso, 0.4 por 1000 me queda que la densidad del objeto desconocido, ¿verdad? Es 400 kilogramos
por metro cúbico. En este ejercicio, que solo es un objeto, ¿verdad? Flotando, no ocupaba nada más yo que cuánto es el porcentaje del objeto que está sumergido. A mí me pudieron haber dado la masa, me pudieron haber dado el volumen y al final todos esos factores no me hubiesen importado. ¿Ok? Son datos que si se fijan se cancelan. ¿Ok? Si hubiese un cuerpo más, ¿verdad? Por ejemplo, como uno de los ejercicios que vamos a hacer mañana. Si hay alguien parado aquí, ahí sí ya ocupo yo más datos, ¿verdad? Porque eso significaría que aquí yo le agregaría el peso de la persona y ya no se podría cancelar, por ejemplo, el volumen del objeto, porque aquí yo tendría un término extra. Porque el peso de la persona es la masa de la persona por G, ¿verdad? Y aunque yo deje esto en términos de densidad y volumen, sería el volumen de la persona, no del objeto, ¿verdad? Entonces, ahí ya sería un caso diferente. Pero en este caso, que solo es un cuerpo, yo solo ocupaba saber cuánto porcentaje del objeto estaba hundido, ¿verdad? Para calcular su densidad. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? El día de mañana vamos a hacer algunos, tengo de flotación, tengo varios, ¿verdad? Este es el ejercicio que les dije acerca de una persona encima. Hay otro ejercicio con un cable amarrado, entonces me mencionan el dato de la tensión. Este otro ejercicio es similar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos de esos y vamos a buscar alguno más de presión, ¿verdad? Bueno, muchachos, si no hay consultas, pues eso va a ser todo por la clase del día de hoy. Mil disculpas si me distraje un poco, ¿verdad? En lo de estar pendiente de los alumnos que no podían entrar a la clase, pues me distrajo un poco a la mitad de la clase y sé que se me notaba un poco distraído por ello, ¿verdad? Y lastimosamente no logré hacer que pudieran entrar, pero algo tiene que estar pasando con la aplicación para que no los deje entrar, siquiera si yo les presto o les comparto este enlace directamente de aquí, ¿verdad? Entonces eso va a ser todo por la clase de hoy, ¿verdad? Mañana continuamos con ejercicios y después de hacer los ejercicios, pues el jueves vamos a ver los últimos temas y luego con eso ya concluimos básicamente la clase, ¿verdad? Si no hay consultas, pues nos quedamos aquí, muchachos, y pues nos veamos el día de mañana.